Bueno, como me sé lo que va al principio, mientras me ponen, y esto se pasa en el centro. Bueno, lo primero que quería hablar era qué entendemos por reintroducción. Y vemos cuál es de los ejemplares de los últimos años. Yo no hablaría de reintroducción. Arriba. Sí, sí. De hecho, el proyecto de reintroducción del águila imperial en el 2002 aparece esto explicado. Bueno, vamos a hablar de reintroducción, pero que sepáis que no es una reintroducción. También, hombre, hay información muy buena de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza sobre reintroducción, pero tampoco hay que tomarse eso como una Biblia, porque estos casos no lo contemplan. Los casos en que las aves se desplazan, el área de distribución es esta, luego no sería una reintroducción, ¿vale? Porque el origen de estos libros son de los grandes mamíferos africanos. Y claro, un elefante no se pasaba de un país a otro y de una isla a una península, pero aquí sí ocurre. Bueno, pues esto es lo primero que quiero decir. Voy a seguir hablando de reintroducción cuando hacemos unas actuaciones para que nos entendamos, para que se formen parejas reproductoras en un territorio donde no hay, ¿vale? Pero la especie está. Bueno, la situación de la especie en el año 2000, poblaciones separadas, ya lo hemos visto. Me gustaría que fijarais en estas dos imágenes, las 6 y las 5, que vamos a comentar a lo largo de la ponencia. Bueno, pues la situación era 104 parejas en toda España y 23 parejas en Andalucía. Y la población de Doñana prácticamente aislada del resto de la población. Bueno, la distancia más corta entre los 2 puntos no siempre es una línea recta, sobre todo para las aves planeadoras. Las aves planeadoras se mueven por el viento, no contra el viento. Entonces, la posibilidad de que de Doñana se comunicaran con Sierra Morena realmente no existía. Ahí, la posibilidad que existía era que la población de Doñana conectara con los vientos dominantes y fuera a Cádiz, y un viento dominante que sube a Sierra Morena. Entonces, era fundamental restablecer esa conexión para no perder una población que ya teníamos que estaba en riesgo. Planteamos la reintroducción en Cádiz, pero lo primero que se nos plantea es que el área de distribución 6, de dispersión 6, que vemos, es muy grande. Entonces, lo primero que nos pensamos es, bueno, hay 11 áreas de zona de asentamiento temporal de unas 500 hectáreas que suponen 10.500 hectáreas en las que las águilas pasan el 90% del tiempo. Nosotros tenemos que antes de empezar la reintroducción, tener el visto bueno o tener convenios con esos lugares, y esto sí que es accesible. Controlar 10.500 hectáreas es accesible, controlar 600.000 hectáreas realmente es imposible. Antes del proyecto de reintroducción teníamos 25.000 hectáreas conveniadas en Cádiz para eso. Bueno, al hacer el proyecto de reintroducción, pues hay muchas maneras de plantear. Miguel ya ha explicado todo esto. Lo primero que yo me planteé es, yo no voy a llevar una especie donde no haya comida. Yo tengo que saber que ahí hay comida para esa especie. Y ese es un requisito fundamental. La introdujimos en el lugar donde más conejos había en su momento. Otros requerimientos, ya lo ha hablado Miguel, también Roy, pero me gustaría centrarme en que lo que conocemos lugares ideales para la águila imperial son áreas refugio, no son las áreas potenciales. Allí, como bien han dicho, es porque se le ha perseguido y es el lugar más alejado. Las áreas potenciales, esa es un área donde cría una imperial, al lado de una casa, en medio del olivar de Jaén. Ahí hay mucho conejo y si no se la molesta, ahí está criando pollos.
Ese es el lugar bueno para águilas imperiales. Lo que pasa es que lo comparte con nosotros y luego tiene un acceso muy fácil a la persecución. Los pollos también lo ha contado Miguel. Bueno, solamente deciros que la diferencia de tamaño en pollada es tan grande que hay un ejemplar o más de uno que ahí no tenía viabilidad. Nosotros optamos por coger pollos de nidos que ya teníamos una historial, que sabíamos que tenían una alta fecundidad, pero que luego fracasaban en la cría, porque no había comida suficiente. O sea, nosotros ya sabíamos qué pollos iban a morir, sin necesidad de que hubiera agresiones, porque lo que determina eso es la calidad de un territorio. Bueno, hay los problemas antiguos que ya ha comentado Miguel. Evidentemente, la persecución directa no existe como existía en su momento, y el veneno, y hay otros problemas nuevos que ya ha comentado Miguel. Pero bueno, la buena noticia es que sabemos solucionarlo. Paso rápido, porque bueno, ahí está la publicación donde se habla casi el 83% de la reducción de la mortalidad en el entorno de la reintroducción de Cádiz. La técnica de hacking es una técnica, o de crianza campestre, es una técnica basada en los estudios de Conrad Loren y sus discípulos, en el que, bueno, como un águila se desarrolla en tan poco tiempo, pues tiene que tener muy bien delimitado cuándo es el periodo en que aprende cada cosa, ¿no? Pues luego hay un momento en el que aprende la impronta de quiénes son sus padres. Por eso, si lo cría a mano desde pequeño, pues vas a tener un águila, pero que no se cree un águila. Hay una impronta con los hermanos, hay una impronta al miedo, hay otra impronta con la pareja, que hay una impronta inmediata en el nido, porque la tienen, y después. Y lo importante es la impronta con el lugar de nidificación, que empieza ya cuando los animales empiezan a ramear o los primeros vuelos. Pero se alarga, se alarga. Entonces, en esto consiste el engaño, en hacerles creer que han nacido en otro sitio. Bueno, aquí vemos la instalación de hacking, que no voy a hablar mucho porque hay otra ponencia mañana que va a hablar de los detalles de cómo va el hacking, pero básicamente ya también lo ha dicho Miguel, así que se llevan los animales cuando autorregulan su temperatura, se le da de comida, se le hace un seguimiento hasta que empiezan a volar. Bueno, cuando empiezan a volar, pues le hacemos un seguimiento y vemos cuáles son los lugares que están más tiempo y en qué lugares están menos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para tomar decisiones de conservación prioritaria. ¿Cuáles son los tendidos que tenemos, los primeros tendidos que tenemos que corregir, porque esto es una carrera de fondo? Entonces hay que eliminar, sabemos que esto no, un problema que se ha tardado casi 100 años en crear, no se soluciona en 5, evidentemente. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Pues 97 ejemplares liberados en Cádiz. Hemos creado una nueva población que en el 2022 tiene 7 parejas. Todos los machos son reintroducidos. Ninguna hembra tenemos reintroducida, se habrá ido a otro sitio, pero aquí nos habla mucho de la importancia que tienen los machos en la fijación del territorio. Y además si lo haces bien y utilizas un número suficiente de individuos, es que cada año tienes que cambiarte de lugar de hacking. Hombre, si utilizas 4, no, porque la mortalidad del 80% de 4 se parece mucho a 4. Pero si utilizas 14, 15 ejemplares, es que cada año, al año siguiente, prácticamente no puedes hacer hacking en el mismo sitio porque ya se ha instalado allí una pareja. Otra cosa importante es que, como el territorio es bueno, como no tiene competencia, y esto es algo que me gustaría comentar porque aunque lo vamos a ver después en otros temas, pero hay mucha gente que no entiende el tema de productividad, la relación que existe entre productividad y desodependencia. O sea, es que si hay muchos individuos, tocan menos la tarta, sinceramente. Entonces van a sacar pocos pollos. Y esto tiene mucha importancia a la hora de coger los pollos. Bueno, se reproducen al tercer año, no tienen competencia, tienen comida
Incluso el desarrollo de plumas parece que se acelera y que adquieren plumaje de adultos antes, se reproducen antes. Hemos establecido la conexión entre Doñana y Sierra Morena, que no existía, y al revés. Ejemplares de la población de reintroducción de Cádiz están criando en Doñana. Hubo un momento hasta que 1/3 de la población de Doñana estaba formada por parejas de reintroducción, lo cual me hace pensar que es uno de los factores por los cuales esta población de Doñana todavía no se ha extinguido, porque es que está realmente mal. Hemos hecho un refuerzo en Doñana desde Cádiz, pero también desde Doñana. Reforzamos con pollos en el entorno de Doñana y ahora veréis por qué. Y hemos conectado, como veis allí, nos parece que hemos conectado de manera más eficiente con el norte de África. Al haber una población en Cádiz, el paso de los individuos parece. ¿Eso qué es? Bueno, pues en África hay otros problemas, es verdad, pero es que esa era una distribución antigua del águila imperial. Entonces estamos estableciendo conexiones antiguas de la distribución de esta especie. Aquí vemos cuál fue el efecto de la introducción en Doñana de pollos sobre la productividad. Fijaros cómo iba bajando y aquí empezamos a liberar y logramos una alta productividad. Bueno, y esto es lo que en rojo están las nuevas cuadrículas desde 2011. En 2010 fue la primera vez que crió un águila imperial en Cádiz y veis cómo la especie sale de sus refugios y está ocupando, ya nidificando, zonas de otras zonas. Aquí también podemos ver que ahora mismo el ámbito se ha quedado antiguo, el ámbito de protección de esta especie, pues casi el 30% está fuera ya del ámbito, se ha salido. Esto es un éxito, hay que reformarlo. Y aquí quería comentar, esto no es de la imperial, es de otra especie de la que voy a hablar también, es hablar un poco de números, aunque sea de una forma burda, pero para que os hagáis una idea. La población de cualquier especie tiene una población flotante y una población reproductora, que aquí en el caso de la perdicera pues eran 354 parejas. Esa población hay un 20% que no se reproduce. 71 parejas no se reproduce, un año. Se reproducen 283. De esas hay un 40% que fracasa, ¿vale? Y de ese, el 60% se reproducen. Hay algunas que sacan, el 50% saca un pollo y otro 50% sacan 2 pollos. En total, la producción de esta especie son 255 pollos al año en Andalucía, ¿vale? Bueno, esto lo ha comentado un poco Miguel, lo importante que es utilizar un número adecuado de ejemplares en la reintroducción. Y vamos a ver cómo en la imperial hemos utilizado en general un pequeño número y el resultado que hemos tenido utilizando casi 100 ejemplares son 7 parejas y como en la perdicera utilizando un gran número, el resultado que hemos tenido ha sido superior. Ya no es la teoría, sino que ya también es la práctica. Bueno, como esto de extraer pollo es un tema problemático, o lo ha sido para algunos, bueno, pues hay algunas cosas que debemos saber. Es que siempre se deja un pollo en el nido y a ese pollo lo hace rey. Ese pollo se cría con una vitalidad, ¿no? Los ejemplares que nosotros cogemos de los nidos tienen una supervivencia del 100%. O sea, nunca se nos ha muerto un pollo que hayamos traído de nido. Eso no ocurre en los nidos naturales. En los nidos naturales sigue habiendo mortalidad, ¿no? Y luego quería comentar algunos temas de la distribución. Aquí vemos los ejemplares que se han liberado de perdicera en Madrid, cuál es, bueno, qué recorrido hacen, los de Navarra, los de Álava. Y en Andalucía, la información previa que teníamos y publicada era que parecía que Andalucía era la fuente y el resto del territorio eran lugares donde se dispersaban y criaban parejas procedentes de Andalucía. La fuente era Andalucía. Y nos encontramos
esto con los ejemplares marcados en Andalucía. De verdad es que parecen que no quieren salir de aquí. Entonces, son muchísimos datos y son datos, en fin, que habrá que seguir investigando, pero se supone que aquí hay un tan buen ambiente de perdiceras que dicen, pues ¿para qué me voy a ir a otro sitio? Y hay comida y hay, en fin, todas estas cosas. Parece que dice eso. Bueno, a todo, como ha dicho Miguel, se hace su estudio de viabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la perdicera? Nosotros hemos cedido 76 ejemplares de águila perdicera en los 10 últimos años. Y 48 son extracciones de nido. No, esto es hasta el 2017. Luego, de 2017 al 22 han sido 55. Total, nosotros hemos dado al proyecto de perdicera Andalucía 103 pollos. Esto de extraer nido, en fin, uno se pone... Hay gente que, en fin, que pone, es que es como si me quitan mi hijo, es que, bueno, esto no funciona así, esto es otra cosa. No podemos poner el prisma familiar sobre este tipo de cosas. Para eso he hecho un cálculo muy sencillo. Aquí tenemos la mortalidad que tiene esta especie. El 49% muere por electrocución, el 19% por tiros. En los 2 últimos años, la población de pollos en Andalucía habría sacado 2.550 pollos en los 10 últimos años, ¿no? De los cuales habrían muerto 2.040 por electrocución, ¿vale? Y 1.230 por disparos. Si ponemos eso en comparación con los 103 pollos que hemos cogido en 10 años, realmente es un poco ridículo. Pero además, esos 103 pollos, los análisis de viabilidad los dan por muertos. Y esos pollos no están muertos. Esos pollos forman parte de otras poblaciones. Y esas otras poblaciones dan pollos también. Otro tema que comentaba Miguel y Roy también, y que yo quiero resaltar, es que las cosas cambian, el tiempo cambia, los ecosistemas cambian, las decisiones cambian, los políticos cambian. Entonces, fijaros aquí lo importante que era la población 5, que era el Andévalo, aquí pues ahora no hay conejos y no es un área de dispersión prioritaria. Y hay enfermedades y hay cambios políticos. O sea, cuando se tenga que hacer las cosas, cuando se puedan hacer, cuanto antes mejor, porque nunca vamos a saber si va a venir una crisis como la de 2008 que nos dejó sin dinero y que todavía no nos hemos recuperado para seguir haciendo proyectos de conservación. ¿Cuál ha sido el resultado de los proyectos LIFE que se han hecho? Bueno, pues aquí vemos las situaciones en los lugares de origen, las parejas que había y las parejas que hay ahora. 26 parejas nuevas. Bueno, otro tema importante, hemos hablado del tema de crianza campestre como un lugar o como una técnica adecuada para crear nuevas poblaciones, pero puede servir para algo más. Nosotros nos hemos dado cuenta que sirve no solamente para crear nuevas poblaciones, sino para crear nuevos territorios. Las parejas tienen una tendencia a irse a los mismos lugares, los territorios que siempre han existido. Incluso, aunque haya muchos, son incapaces de formar un nuevo territorio, aunque no tengan territorio. Y con un hacking tú puedes hacer que se crean nuevos territorios. Bueno, la conservación también tiene un peligro, o varios peligros. No solamente para los que ejecutamos proyectos de conservación, sino también para la especie. Y ahora vamos a hablar un poquito de los rozamientos que tienen los proyectos. Bueno, en 2002 y 2003 el equipo de Imperial recibió 3 denuncias en los juzgados por robar pollos de águila imperiales. Todos fueron sobreseídos, hasta ahí bien. Pero en el 2011 el equipo, y esto lo cuento porque hay mucha gente joven aquí que no sabe esta historia, y convendría que lo supiera. El equipo técnico fuimos detenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y acusados, en un alarde de imaginación delirante, de ser los cabecillas de una red de tráfico de especies amenazadas.
de que cogíamos los pollos, los dábamos como criados en el centro de cría, que todo el mundo sabe que nunca hemos criado ningún pollo, y con eso nos pagaban las subvenciones. Y que además de camino financiábamos al PSOE con los huevos que habíamos robado de las águilas imperiales. Esa es la denuncia de la Guardia Civil, ¿vale? Bueno, también salió sobreseído, sobreseído porque no había ni indicios ni motivación ninguna. Pero a todo esto, pues el presidente de SEO nos llamaba públicamente en sus artículos pues que éramos buitres, cosa que nunca he entendido, no sé qué malo tienen los buitres. Y se cerra el centro de cría del águila imperial que teníamos en Sevilla, con despido de todos los trabajadores. Hay escrito, como muy bien decía Roy y tal, de ecologistas, de universitarios, algunos realmente curiosos en contra de los proyectos de reintroducción. Yo me acuerdo de uno que lo digo aquí, hombre, porque hizo un investigador un estudio, que no sé si lo llegó a publicar, supongo que no se lo publicarían en ningún sitio, sobre las reintroducciones en base a lo que había aparecido en prensa, publicado, y en base a un cuestionario que solamente dirigía a aquellos que estaban en contra de la reintroducción. O sea, ¿qué esperaba que saliera? Realmente esto bueno. Yo fui apartado del plan de recuperación, mis otros compañeros también fueron apartados del proyecto. El proyecto de reintroducción quedó aparcado desde el 2012. En el 2012 la mortalidad del águila imperial en nido se multiplicó por un 400%. Y bueno, pues hay otro tema que hay personas del Ministerio. Mientras estábamos siendo procesados por lo penal, recibimos un escrito del Ministerio acusándonos de incumplir normativa nuestra que no existía, pero era un informe pericial sin pie de firma y sin firma, era un anónimo. Yo siempre digo que lo hizo el Bedel de allí, del Ministerio, porque además era realmente pobre. Esta situación yo no la cuento para que la cuento, porque veo que está ocurriendo. Como muy bien decía Roy, esto es un patrón. Es un patrón, se repite en todos los proyectos. Y yo, lo que me pasó en mi proyecto lo estoy viendo en los proyectos de Pigargo de Asturias. Y tenéis que tener cuidado porque estas cosas pueden pasar. Y bueno. ¿Y esto cómo afectó al águila imperial? Pues bueno, pues ya he dicho, en el 2012 la mortalidad de pollo aumentó de esa manera y la operación Oru de la Guardia Civil ha supuesto la muerte de más de 100 pollos de águila imperial por inacción. Ahora, ¿cuál era el funcionario que se atrevía a coger pollos? Yo sí me atreví. Ese mismo año yo estaba dando pollos para Mallorca, de otra especie, porque esta no podía hacerlo, pero estaba informando. Pero nadie más se atrevió a coger pollos. Aquí podemos ver cuál era cuando una población sin manejar, cuando empezábamos con el proyecto del plan de recuperación de la especie, aquí cuando empezamos a manejarla en gran número, y aquí vemos la mortalidad de pollo en nido cuando ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues actualmente estamos reintroduciendo aquí, estamos acabando. Nos espera reintroducciones recientes que vamos a empezar en Granada, Málaga, Huelva y Almería. Así que los que están en contra de la reintroducción no les va a faltar trabajo. Y eso es todo. Todo esto no se habría podido hacer sin la colaboración de mucha gente, algunas de las cuales ya no están con nosotros en esta tierra, pero otros no están con nosotros en este proyecto. Muchas gracias.